Les quería traer este tema porque ya se nos acerca esta buena temporada navideña y es una época en la que hay que poner esos negocios a punto y entender este concepto del cliente es clave. De hecho, las últimas estadísticas nos señalan que incluso más del 80% de los clientes está enfocado hoy día en lo que es la atención, en cómo los tratan y también en el tema de la revisión de los valores y los precios. Porque recordemos que hoy en día todos tenemos un arma muy poderosa en nuestras manos, que es un teléfono. Y con un teléfono el cliente compara precios, pero no solo compara precios, sino más que el precio, el valor. Hoy en día se aprecia también mucho más lo que es el valor. ¿Y a qué me refiero yo con el valor? A lo que la persona vive, experimenta, siente, las emociones que recibe cuando consume o compra un producto o servicio. Entonces vamos a empezar hablando de esa diferenciación entre lo que es usuario, consumidor y cliente. Estos son temas centrales que yo manejo en este curso que hago virtual, porque no es lo mismo un usuario, un consumidor y un cliente. Fíjese, el usuario. ¿Quién es el usuario? Por la misma palabra uno lo puede ubicar. ¿Cuál es el usuario? Aquel que usa, ¿verdad? Aquel que usa un producto o servicio. Pero ese usuario puede ser miles o millones de personas, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ponemos un ejemplo de los autos. Entonces, imagínense que yo tengo un negocio de accesorios de vehículos y tengo usuarios que son miles y millones que tienen vehículos. Aquí en Chile, ¿cuántos autos hay? Bueno, yo creo que hay más autos que personas, realmente. Son muchísimos los autos. Entonces, ¿cuál es ese usuario? Es toda aquella persona que tiene un auto, lo usa, consume cosas para el vehículo, compra cosas para el vehículo, accesorios, le tiene que poner benzina, lo tiene que arreglar, lo tiene que llevar a un mecánico. Todo eso es un usuario. ¿Cuál es el consumidor? El que lo consume, ¿verdad? Ahí ya nos estamos acercando más a lo que es el cliente, porque ahí estamos yéndonos más al que nos va a consumir a nosotros. Porque si bien yo tengo un negocio, el ejemplo que estoy poniendo, yo tengo un negocio de partes, de accesorios de vehículos, entonces para mi negocio no va a venir el consumidor que le quiere poner benzina al vehículo, porque yo no tengo una venta de benzina, pero va a venir ese consumidor que de repente puede ser por oportunidad, porque pasó por el frente de mi negocio y vio, mira, aquí venden accesorios, yo necesito una mica, necesito un espejo, necesito cualquier parte de mi vehículo o le quiero comprar unos forros a los asientos y la persona consume. Entonces ese es el consumidor. Y cuando hablamos de consumidor, de un negocio, cuando hacemos estudios de mercado, a veces uno le pregunta al emprendedor o al dueño del negocio, ¿a usted quién le quiere vender o a quién le vende su producto o servicio? Y la persona te dice, no, yo quiero venderle a todos. Pero eso no se puede, porque ya lo hablamos cuando hablamos del marketing. Por eso es que es tan importante conocer ese que realmente es tu consumidor, primero, tu consumidor. No estamos hablando de cliente todavía. ¿Y cuál es ese consumidor? Quizá el que por oportunidad pasa por el frente de tu negocio todos los días o casualmente pasa por ahí porque vive un familiar cerca y por ahí pasa y ve tu negocio y puede consumir. ¿Cuál es también un consumidor? Tus vecinos, tus amigos, quizá referidos, que pueden ir a consumir a tu negocio porque tienen referencia de él, porque lo conocen en la web, por lo que sea, esa persona va y consume. O simplemente aquella persona casual que fue y compró, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de cliente, ya es otro nivel. Cuando nosotros hablamos de clientes, acuérdense que cuando les hablé del marketing, yo les dije, cliente no es aquella persona que va y te compra un día por oportunidad, porque pasó por allí, por todas estas cuestiones que les comenté de los consumidores. No, el cliente es esa persona que ya ha ido una y otra vez a tu negocio, conoce tu producto o servicio, le gusta lo que tú haces, lo que tú vendes, y siempre va a ir a comprarte, de alguna manera ya tiene como una fidelidad con tu marca, porque le gusta, porque te conoce, por ejemplo, el mismo ejemplo de la tienda, el que viene a comprarme siempre los accesorios para su vehículo, pero resulta que en la tienda de Adriana hay unas galletitas que ella pone, que a mí me gusta comer las galletitas que ella pone, o cuando hace frío en invierno, Adriana pone un termito allí con café o con té, y a mí me gusta ir porque yo sé que aparte de lo que voy a comprar, me voy a poder tomar un tecito. Y eso me hace sentir en casa, me hace sentir acogido, me hace sentir que me están brindando algo extra a lo que es la mera compra de un producto, como hace cualquier otro. Y si usted se pone a ver, son cosas sencillas que hacen sentir muy bien al cliente y lo fideliza, que es a lo que vamos. Entonces, acuérdense, vimos esas diferencias, lo que es el usuario, que es como
el grupo grandísimo de todas las personas que en un estudio de mercado decimos, ¿cuántas personas usan accesorios de vehículos? Bueno, en el mercado chileno, tantos millones, en el mercado americano, tantos millones, en un global, en el planeta Tierra, tantos millones. Eso es un usuario general. Cuando hablamos de consumidores, esa persona que lo consume y que tú lo puedes ya ir acercando a tu nicho, a tu contexto. Entonces ahí ya tú vas haciendo ese buyer persona, ese acercamiento a ese que va a ir, que realmente va a ir a comprarte. Y después el del cliente, que es esa persona que ya probó tu producto o servicio, que ya te compró y que le gusta y que se queda por diversos motivos. Por ejemplo, don Rafa debe tener a sus clientes fijos en su negocio. ¿Cierto, don Rafa? Miren, hay una de las pocas cosas que yo conozco de don Rafa de su negocio, pero que nada más de oír la publicidad en la radio, yo entiendo que ese negocio tiene unos clientes que van a ir, ¿usted sabe por qué, don Rafa? Es una clave de su negocio. Usted asesora a su cliente. Eso es algo que él da como mensaje en la radio. Él dice que nosotros asesoramos su compra. ¿Usted sabe el valor que tiene eso? Sí, por supuesto. Mucho valor. Porque es muy chocante cuando uno va a un negocio y empiezas a preguntar y necesitas que te ayuden. Yo de repente soy un emprendedor que estoy partiendo con el arroz con leche, por ejemplo. Bueno, Adriana está haciendo un arroz con leche que se le da bien, que quiere venderlo, comercializarlo, y yo voy al negocio de don Rafa y le pregunto a don Rafa, mire, yo estoy partiendo, yo quiero que usted me ayude, dígame qué envase es el mejor, yo lo sirvo caliente, pero no quiero que se me sude el arroz por dentro cuando está caliente, ¿cómo lo hago? ¿Qué envase me recomienda? ¿Cuál es el mejor envase para algo que se sirve caliente pero se come frío? Eso es algo que es un valor grandísimo. No es igual que yo vaya a un supermercado y vaya y busque unos vasos con unas tapas y me los lleve, porque no hubo ese contacto, no hubo esa sugerencia, esa experiencia que tiene el dueño de negocio que me dijo, mira, yo trabajo con personas que hacen repostería, que hacen este tipo de cosas, te va a ir mejor con este, porque este se te va a derretir el vaso, o se va a mojar el producto por dentro, o no va a resistir el peso o el calor. Tantas cosas que pueden haber en un conocimiento de un comerciante y que te digan a ti, usted va a mi negocio y yo lo asesoro en su compra. Eso es una cosa que es punto positivo para Che Rodríguez. Vamos a hacerle la cuña, como corresponde. Así, Don Rafa así, se ríe. es que así debería ser en todos los negocios. Así es. Hay gente que atiende muy mal al cliente, malísimo, mal carácter, ¿cierto? Sí. Y uno se debe al cliente, pues. Exactamente. Si yo no tengo cliente, ¿a quién me voy a venderle entonces? Sí, pues, así de sencillo. Mire, esa famosa frase, que ese es el título que yo le puse al curso, que yo digo, es como el eslogan del curso. El cliente es la razón, ¿verdad? Porque siempre estamos con esa frase de que el cliente tiene la razón. Y entonces la gente dice, no, pero es que el cliente no puede tener siempre la razón, porque si él viene enojado y me grita y yo le trato mal, eso es cosa culpa de él, porque él vino siempre, aquí sobre todo en Chile, hay eso de buscar el culpable. No, y ahorita los mercados son muy cambiantes, el consumidor es muy cambiante. Exacto. ¿Por qué usted hace todo lo que hace? Porque si usted no tiene cliente, no tiene negocio. No hay si no hay cliente, no hay negocio. No hay negocio, nada. No tiene nada. Y entonces el cliente no es que tenga la razón, sino que el cliente tiene una razón. Si yo voy a su negocio, yo voy porque tengo una razón de ir. Porque yo tengo una necesidad o un gusto o unas ganas de consumir algo que yo sé que en su negocio lo hay. Entonces esa es mi razón. Este es un tema súper encachado para la gente, para los emprendedores. Mire, hasta psicólogo puede ser un dueño de negocio. Pero parece mentira, pero es así. Hace una talla, una sonrisa para allá para acá y se van contentos, la mujer, si eso no cuesta nada. No, pues. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está captando al cliente, lo está fidelizando, y siempre van a ir a comprarle y le van a llegar más clientes. Todo es importante. Así que, pero mire, usted habló de dos conceptos bien importantes, que es la anticipación, porque usted habló de anticiparse a lo que el cliente va a hacer o necesita. Eso de, bueno, ¿qué pasa? Porque uno piensa en el momento ideal, en el momento de la venta, pero ¿qué pasa en la postventa? ¿Qué pasa si el producto no sale bien? ¿Qué pasa si el cliente viene con un reclamo? ¿Verdad? Esos son los momentos que hay que prepararse, porque esos son los momentos que pueden hacer la diferencia entre un consumidor y un cliente, ¿verdad? Porque la otra palabra era la compensación. Es un tema clave para los clientes también. Usted dijo dos claves que son la anticipación, que es anticiparme a lo que él necesita, a la experiencia, a lo que él puede sentir, porque acuérdense que hay una cosa bien interesante. A veces uno como dueño de negocio, uno piensa en lo práctico de la venta, en el precio, en la calidad del producto, en las características, en estas cosas. Pero resulta que cuando uno está del lado del consumidor o del cliente, uno piensa más con la emoción. Claro. Entonces a veces están desfasados ese pensamiento
de comerciante al pensamiento del cliente. Y eso hay que saber. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta todas esas cosas como comerciante, pero también es importante que tú sepas que la gente compra con la emoción, compra con el sentimiento. No se le puede decir. Tengo que buscar la solución. Ya alguien del negocio que tiene experiencia, las mujeres principalmente, que son las que más como que les quedan en la mente las cosas de repostería, porque les gustan esas cosas, sí, aprenden y saben. Entonces, por eso uno no le puede decir nunca a un cliente, no lo sé. ¿Por qué va a decir el cliente? O la clienta, digamos, en este caso, que ir ahí si no sabe nada. Correcto. O dar una respuesta común que uno consigue aquí en el mercado, que de repente te preguntan, pero ¿cuál me recomienda usted? ¿Cuál es el mejor? Y entonces usted le contesta, bueno, este es el que más se vende. Exacto. Esa no es respuesta. O este es el que más se llevan. Eso no es respuesta. Porque no estás oyendo la necesidad de la persona. Tienes que indagar un poquito más. Claro, porque a lo mejor yo estoy vendiendo el que más se vende, pero ese que más se vende no le va a servir a ella. Exactamente. Entonces, yo entiendo todo eso. Y eso es lo importante, que entiendan las personas que están recién partiendo o que quieren partir con un negocio. Tienen que pensar en todos estos detallitos que uno dice, pucha, uno no le da la trascendencia en un principio, pero si uno realmente se la diera, yo creo que sí iríamos de la mano con el progreso del propio negocio. Así es. Ya. Bien, ya estamos de vuelta con el programa de la señora Adriana. Ay, casi lo pillo que se le olvida el nombre. Ahorita les quería hablar de ese enfoque que a mí me gusta, que yo le puse el nombre del yo cliente, porque es importante para ponerse en esos zapatos del cliente, para empatizar con el cliente, entender que nosotros, al igual que ellos, somos clientes. Porque nosotros en el transcurso del día, de nuestra actividad diaria, estamos en esa dualidad, ¿verdad? Que somos clientes o somos la persona que atiende, pero estamos siempre en ese momento. Por ejemplo, aquí está ahorita don Rafa, y por ejemplo llegara un proveedor en este momento, él se convierte en la persona que atiende a un proveedor. Pero si don Rafa va en este momento a comprar pan en la panadería, y él es cliente. Entonces, es ese momento en el que estamos de un lado y del otro, lo hacemos muchas veces a través del día. Cuando estamos en nuestro trabajo atendiendo a los clientes, cuando hablamos con nuestra familia. Ese rol es constante de estar de un lado y del otro. Entonces, asumir que esa persona a la que tú le estás hablando, que es quizá tu cliente, es como tú, son un espejo. O sea, no es que son iguales, pero tiene las mismas sensaciones, emociones. Lo que sí coinciden mucho es que a veces les gustan las mismas cosas, sobre todo en lo que es el trato. Porque cuando yo hago los talleres y le pregunto a las personas, ¿cómo te gusta a ti que te atiendan? Entonces la persona dice, bueno, a mí me gusta que sean amables, que respeten mi espacio, que no se me monten encima y me estén atosigando queriéndome vender, que me hablen con amabilidad, que me den los buenos días, que me escuchen, que me pongan atención, que me miren a los ojos. Todas esas cosas, por lo general, se repiten. Entonces, es para que se den cuenta que cuando están atendiendo a sus clientes, acuérdense de que cuando ustedes son los que son atendidos por un dueño de negocio, ¿qué es lo que a ustedes les gusta? No quiere decir que a todos les guste lo mismo, pero acuérdense de eso para que sean empáticos, para que no vean a esa persona como un clic de la caja registradora o como un fastidioso que viene a molestarme. Yo estaba aquí viendo TikTok en el teléfono en vez de tener que atenderlo a él. No, empaticen con que esa persona, como tú, en el puesto en que tú has estado, viene a que le hablen bien, a que le hablen con atención, que sean amables, que lo traten bien, que lo miren a los ojos, que le presten atención. Entonces, por eso es que yo hablo de esa teoría del yo cliente, para que los dueños de negocios, los emprendedores, aprendan a empatizar con sus clientes. Ponerse en sus zapatos es entender que así como él, tú eres cliente en muchos momentos de tu vida. Entonces, acuérdate de lo que a ti te gusta, para que tú veas a esa persona reflejada en ti y aprendas a servirlo como debe ser. Entonces, miren, hay un ejemplo que a mí me encanta ponerle a los dueños de negocio y cuando hago los cursos, en este caso los cursos, que hice estos cursos varios, lo que es atención al cliente, yo hablo mucho del modelo de atención al cliente de Disney, de las empresas Disney, porque ese es un modelo de servicio al cliente muy estudiado, muy trabajado, muy elaborado, muy pendiente de los detalles. Entonces yo les cuento mucho que, por ejemplo, el tema de la sonrisa en un negocio como ese es fundamental. Entonces, todo el que entra a trabajar en las empresas Disney reciben unas capacitaciones de meses, nada más que para que aprendan a reírse, para que aprendan a servir con una sonrisa, que a veces a mucha gente les cuesta sonreír con todo el mundo, porque hay personas que no son de mucha sonrisa. Los latinos más, sí somos más de sonreír. Pero, por ejemplo, los rusos no sonríen. No se sonríen con nadie. No se sonríen, don Rafa. Los americanos tampoco. Son más pragmáticos, más a lo que van. Pero, por ejemplo, cuando hubo este mundial en Rusia, el mundial de fútbol en Rusia,
tuvieron que hacer una gran estrategia de marketing para poder recibir a todos esos turistas y contrataron a psicólogos y les hicieron yoga de la risa, terapia de risa, para que esa gente aprendiera a sonreír, porque el ruso no se sonríe y era necesario para temas de marketing. Entonces, mire, pasan meses en Disney enseñándole a la gente el tema de la sonrisa. Y al final de todas esas capacitaciones, este es un resumen bien cortico porque es mucho lo que uno puede hablar del enfoque Disney. Pero al final de todas esas capacitaciones, que por lo general hacen como un acto final, como una graduación, viene uno de los más altos directivos de la empresa y les dice que la magia de Disney son ellos. En Disney el trato de los trabajadores es como los que son parte del elenco. No solo el que está disfrazado de ratoncito o el que está disfrazado de Pluto, no. En Disney los colaboradores, todos son parte del elenco. Y por tanto son los anfitriones. Todos ellos son anfitriones. Entonces, desde el señor que te recibe en el estacionamiento hasta el que está barriendo el parque o el que tiende las tiendas, todos tienen que estar sonriendo. Porque además que ese es un entorno que es una magia. Pero lo que les dice ese alto directivo al final de esa capacitación, de esa graduación, es que la magia es cada uno de ellos. Y eso es muy valioso, que entiendan que sin esos colaboradores y sin esa gente preparada para atender a esos clientes, no se da la magia. Porque el dueño de negocio, como hablamos, hay un momento en que es operador del negocio. Pero ese dueño del negocio va a evolucionar en algún momento a dejar a un equipo. Y tú tienes que transmitir a ese equipo cómo son las formas, cómo es la manera en que tú le atiendes a ese cliente. Don Rafa tiene 19 años con clientes, pero si él no hubiese formado el equipo que tiene y les hubiese enseñado cómo son las formas, yo les apuesto que no tendría los clientes por 19 años. Él logró transmitir esa magia que usted tuvo, que ustedes como grupo familiar tuvieron en su negocio, ustedes lograron transmitirla y traspasarla a esas personas que quedaron atendiendo a sus clientes. Por eso tiene 19 años con los clientes. Bueno, claro, eso porque estábamos hablando del modelo Disney. Digamos que no todos los negocios son como para estar carcajeándose ni muertos de risa, ¿verdad? Obviamente que no, pero sí la sonrisa es una buena bienvenida. Una sonrisa siempre permite, porque la sonrisa tiene una magia que permite que el otro se quite el escudo, se quite la tensión de ir, ¿no? Sobre todo cuando vamos a sitios como de atención al cliente, de reclamo. Tú no puedes conseguirte una gente que va a tener un reclamo con una cara seria, ni bravo, porque ya de hecho la persona viene con una animosidad molesta. Entonces tú tienes que conseguir una persona que te baje ese nivel, que te atienda con una sonrisa, con amabilidad, que te dé esa atención, que te escuche, ¿verdad? Porque todos vamos a tener reclamos en algún momento de nuestros productos o servicios. La cuestión es prepararse, los protocolos, saber lidiar con esa situación, hacer ese ejercicio que usted dijo de compensar al cliente, de hacerlo sentir importante. Bueno, en unas cosas se podrá, en otras no, pero siempre hay alguna manera de conciliar, de negociar para que el cliente no quede molesto. Eso es muy importante. Entonces, fíjense, yo les quería traer así como, ya veo que el tiempo se nos está acabando, les quería dar como las 4 claves más importantes que yo siempre les comento en estos temas de servicio al cliente, de atención al cliente. Y es como la máxima número 1, y usted la hablaba del nunca tener un no sé como respuesta, y la máxima número 1 en atención y servicio al cliente es conocer a la perfección tu producto o servicio. Si usted conoce a la perfección su producto o servicio, nunca va a tener un no sé como respuesta. Don Rafa puede que no la sepa todas en su negocio o no maneje todo en el momento un requerimiento específico de un cliente. Pero como él dijo, le digo, mire, coméntele a ella, que es mi señora, que sabe de esos temas. O coméntele a mi hijo, que él también conoce esos temas. Siempre va a tener una manera de solucionarle al cliente, porque es que eso es lo que está buscando. El cliente está buscando solución a una necesidad que él tiene. Entonces, conocer a la perfección tu producto o servicio te va a evitar dar esas respuestas que son negadas como el no sé. Como yo no tengo que ver con eso, por ejemplo, no, eso no es cosa mía. A veces le dan esa respuesta. No, eso no es cosa mía. Tú no puedes dar una respuesta así. Tú tienes que decir, mire, no en específico yo le voy a llevar con la persona que le va a solucionar su requerimiento. Pero no decirle, no, eso nada que ver conmigo. No, eso no es una respuesta. Porque el cliente no tiene por qué saber que tú no conoces de ese tema. Y en todo caso quedas tú mal, porque él dirá, bueno, no sabe dónde está trabajando, claro, o no sabe cómo se hacen las cosas acá. Bueno, esa es la máxima número 1. La máxima número 2 es comenzar por casa. ¿Y por qué yo digo comenzar por casa? Porque si usted en su casa no tiene un buen ambiente familiar,
y tiene problemas y tiene situaciones todo el tiempo de malas situaciones, difícilmente va a poder darle un buen servicio al cliente a las personas que van a su negocio. Entonces, a veces los negocios son una suerte de terapia para los emprendedores y por eso es que se usa mucho el consultor, el coach, porque es un tema de mentalidad, de mindset. Tener un negocio implica también tener buenas relaciones familiares, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no te sientes bien en tu casa, si tú no te llevas bien con tu familia, ¿cómo te vas a llevar bien con tus clientes? Es muy difícil, a menos que la gente sea así como extremadamente bipolar, digamos, por poner un ejemplo, que no es la connotación de esa complejidad. Pero digamos que es como que le bajan un switch y le suben otro. Eso es muy difícil. La gente, como es en su casa, es en todos lados. Lo que tú tengas es lo que tú puedes dar. Si no lo tienes, no lo puedes ofrecer. Entonces, hay que comenzar por casa. Si tú tienes que sonreír, comienza sonriendo en tu casa. Si tú tienes que dar los buenos días, comienza dando los buenos días en tu casa. Si tú tienes que practicar ser amable con tus clientes, pero ponlo en práctica en tu casa, con tu familia, con tu señora, con tus hijos. Y además estás enseñándoles a hacer buenas prácticas, a ser amable. Entonces hay que empezar por casa. El número 3, aprender de los mejores. Tenemos muchos referentes muy importantes de hacer las cosas bien, de las mejores prácticas. Empresas como Disney, por ejemplo, fue ese ejemplo que puse. ¿Quiénes son los que mejor atienden a sus clientes? Hay un caso muy particular que es el de las tiendas Mac Store, que un especialista mexicano en estos temas de clientes dice que es otro nivel de atención. Yo no he ido como cliente nunca a una Mac Store porque no tengo Apple, pero él dice que lo que usted decía, ellos pueden tener una gama de productos desde muy costoso hasta no tan costoso, digamos, pero el vendedor no te va a ofrecer el más caro para ganar más comisión. El vendedor te va a ofrecer lo que tú necesitas. Y para hacer eso, tiene que hacer una escucha activa bien importante. Entonces, de eso se trata, aprender de los mejores. Si tú sabes que Apple, cuando saca el último teléfono, aunque cueste $3,000, la gente va a hacer filas un día antes por conseguir el teléfono, tú dices, esa empresa está haciendo algo bien. Entonces yo no me voy a copiar de Apple, porque yo no soy Apple, vamos a estar claros. Pero yo voy a revisar un poquito qué es lo que ellos hacen para que les vaya bien. Entonces eso, aprender de los mejores. Y el 4, haz un mapa. Haz un mapeo de tus clientes. De todo el que entra a tu negocio, haz un mapa, que es lo que llaman el mapa del cliente. ¿Qué pasa cuando entra? ¿Qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo primero que siente? ¿Cómo está tu fachada? ¿Está limpio por fuera? ¿La calle está limpia, pulcra? ¿Qué aspecto tiene tu negocio? La música, don Rafa. En el equipo de Consult Group tenemos una colega que ella es neurogastrónoma. Ella es especialista en todo lo que es gastronomía, pero adicional, ella estudió algo que se llama neurogastronomía, que es trabajar la mentalidad del que va a comprar a un restaurante. Y cuando tú haces eso, tú los divides como, estas palabras que son muy técnicas no importa, pero es como perfiles de personas. Entonces ellos entienden que todo es importante. El tema de la música. Hay clientes que van para el negocio de don Rafa por la música, porque el ambiente que tú le das a ese cliente es muy importante. Los olores. Si tú tienes un negocio como el de don Rafa, que es de temas de envases, de productos de gastronomía, de repostería, un olorcito a vainilla, un olorcito a dulce, sería interesante, ¿cierto? No sé si lo hay, pero sería interesante. Una música como la que usted tiene, que evoca de repente la fiesta, que evoca la celebración, el recuerdo, los olores, la música, el ambiente interno, la temperatura, todo es importante, don Rafa. Entonces, cuando uno piensa en qué tú te puedes diferenciar de tu competencia o del otro negocio, bueno, eso es para callado. Esas son mis estrategias, ¿verdad? Claro. Pero tú tienes que saber qué es lo que yo hago diferente. Sabiendo que esa persona compra con su emoción más que con la lógica, tú dices, yo como sé que mi cliente es así, porque ya lo estudié, porque ya sé quién es, qué cosas le gustan, yo le voy a dar la mejor experiencia, el mejor ambiente. Si yo sé que van señoras con niños, de repente yo voy a tener unos globitos por allí y al nene le voy a regalar un globito. Cuando uno le regala un globo a un niño, ¿cómo se queda ese niño, don Rafa? Entonces, usted sabe lo que es un impulsor de compra muy importante. Un niño. Entonces el niño le va a decir a la mamá, no, pero vamos al negocio donde me dan un globo. Un detallito así, por decir algo. Entonces, esas son cositas que uno, claro, cuando uno lo va a implementar en un negocio específico, yo siempre parto de mi metodología, primero, diagnosticar el negocio. Porque yo no le puedo dar estrategias ni consejos a un negocio si primero yo no diagnostico ese negocio. Saber qué hacen, cómo lo hacen y qué les está faltando. Eso es por donde yo siempre parto con los negocios. Entonces, esos pequeños detalles hacen mucha diferencia.
Entonces, bueno, eso como reflexión final, porque ya se nos está acabando el tiempo, como siempre nos pasamos, pero vamos a hacer otro programa del tema de los clientes. Y quizá para la semana que viene, que ya empezamos con estas ferias navideñas, vamos a traerle tips de ventas para época navideña, para que estén bien alineados con sus negocios, para que puedan implementar algunas cositas generales, como yo le digo, porque la idea es que uno pudiera personalizar haciendo un diagnóstico y viendo qué necesita cada negocio, porque cada negocio es distinto, pero sí hay algunos consejos generales que uno podría hablar en el tema del ambiente, de la música, de los olores, de la recepción de los clientes, de esos protocolos de bienvenida que podríamos hablar la semana que viene. ¿Qué le parece? ¿Me parece bien? Para que tengan esos negocios a tono con esta época que viene maravillosa, que es la época navideña, de mucha espiritualidad, pero también de mucha compra, de mucho comercio. Entonces acuérdense siempre seguirme por mis redes sociales, Adri Gómez Cónsul, en todas las plataformas. Quizá la semana que viene vamos a hacer esto que estoy haciendo en TikTok, lo vamos a hacer por YouTube, para que estemos conectados ahí por distintos medios y revisen todo lo que es ese material que yo hago, que les puede servir. ¿Sí? Que les puede servir de apoyo para su negocio. Ahí en mis redes sociales, Adri Gómez Cónsul, lo van a tener. Y bueno, obviamente síganos escuchando todos los miércoles por aquí, por Radio Noviciado y Radio Barrancas. Para mí, tomándole el peso al programa, tomándole sabor, tomándole interés, porque se puede formar un posible millonario. Así ¿Sí o no? Es, muy importante, así es. Eso, bien, ya.